sea el director de esa entidad, también es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vertiente muy importante de la recuperación, porque cada vez que hablamos del paso de los fenómenos atmosféricos, de los temblores de tierra y hasta de la pandemia, hablamos del sistema eléctrico. Y ayer, el licenciado Soria le ofrece al periódico Nuevo Día todo un despliegue de alguna información que conocíamos y otra que no, y que es bastante preocupante. Y lo primero que dice es que hay una insatisfacción por el progreso de la reconstrucción de todo, no solamente del sistema eléctrico. Él lleva 9 meses allí casi, y que sería injusto decir que en 9 meses se adelante todo lo que se necesita adelantar y que fue culpa de la pasada administración que en 5 años no hicieron nada. Eso dice el licenciado Soria. Por ahí empieza. Y cada vez que usted vea a un funcionario echarle la culpa a la pasada administración cuando está en el puesto, preocúpese, porque puede ser que estén a punto de votarlo. Yo no creo que sea el caso aquí. Pero es el último recurso que debe utilizar un funcionario o funcionaria en un puesto cuando las ejecutorias de esa entidad no son las mejores. Te podrá decir, mire, no me dieron las herramientas, no tengo el personal que necesito, se requieren unos cambios en la ley. La última excusa es culpar al que estuvo antes que usted en el puesto. Pero lo hemos visto en otras dependencias también. Y como dije, a solo días del 8º aniversario del paso de los fenómenos atmosféricos Irma y María, nos dice el director de la entidad que se ha desembolsado un 18.5 de los más de 27,000 millones de dólares asignados por el gobierno federal para la obra permanente de reconstrucción. Estamos atrasados todavía y sí estamos haciendo todo lo posible para que se adelante la reconstrucción, dice el licenciado Soria. En 9 meses yo no puedo hacer lo que no se hizo en 5 años y estamos tratando de recuperar el tiempo que se perdió, porque en aquel momento no hubo una urgencia de todas las partes. El problema, mi querido amigo, es que cuando vamos al informe de progreso, en estos 9 meses han salido menos proyectos y el scoreboard o el box score, como lo quiera ver, no le favorece. Quizás es que no había encontrado la silla y no sabía dónde estaba el baño, en lo que le cambiaba el password a la computadora. ¿O será que está muy ocupado con otras cosas que también le ha encomendado a la gobernadora? No lo sé. Pero cuando vemos la gráfica de progreso de la entidad y lo que hacía antes y lo que hace ahora y las relaciones que consiguió con alcaldes, agencias federales y otra serie de integrantes esenciales para que esto progrese, de nuevo, esa pizarra donde ubica cómo va el juego no le favorece al licenciado Soria, por más que usted quiera echarle la culpa a todo lo que quiere echarle la culpa. Detalló además que sumando los desastres causados por los terremotos del 2020, el paso de huracán Fiona en 2022, hay 29,228 proyectos bajo las categorías de obra permanente y que solo se han completado 4,635. Ajá. ¿Y cuál es el plan para esto? Seguir trabajando duro. Qué bien. Señaló, y esta parte es importante, bien importante, porque ya yo se las había adelantado hace mucho tiempo y tiene que ver con la mano de obra. Y la mano de obra diestra particularmente para el sistema eléctrico. Y dice que hacen falta contratistas grandes, que no los existen en este país. Y que es uno de los principales retos que enfrenta la reconstrucción. Ya le echó la culpa a quien estaba en la silla antes que él. Ahora la culpa es que no hay contratista y no hay mano de obra con la pericia y la experiencia necesaria para llevar a cabo.
que los que hay aquí, que son medianos o pequeños, no cuentan con las herramientas. Eso también es complicado, porque pudiera estar haciendo el llamado entonces a los piratas del Caribe que vengan a atacar. Y no hemos tenido muy buena experiencia con esos contratistas piratas que llegan de momento y pretenden quedarse con todo. No voy a abundar mucho más sobre eso. ¿Cuántos contratistas grandes tenemos? Le hace la pregunta a la prensa. Y dice, no creo que lleguen a 20. Mientras que entre contratistas pequeños y medianos puede que lleguemos de 300 a 500. Pero muchos de estos no pueden cotizar en FEMA porque no tienen la capacidad de cumplir con la fianza requerida. ¿Y cuándo eso ha sido importante aquí? Porque para el contrato de educación se pasaron eso por el forro y no les importó. Sí, para ese del monitoreo de las cámaras en las escuelas. A veces sí y a veces no. Es importante si pueden cumplir con el requisito de la fianza. Pero allá Juana con sus pollos y cada vez más quedan evidenciados en la selectividad dependiendo de quién sea el contratista. El calvario de nosotros es Luma, ya que dependemos de que ellos hagan las cosas como se supone que es, y eso ha sido un reto. Nuevamente vemos aquí como el gobierno, en la narrativa, para meterle caña a Luma. Ajá. Pero se le olvidó, licenciado Soria, que no le han dado el dinero suficiente para que hagan lo que tienen que hacer. Que contrataron al gerente del kiosco, pero no le han dado su presupuesto operativo, no se lo han dado completo. Y entonces, ¿cómo reclamamos, cómo diablos reclamamos cumplimiento específico de la obligación? Si es la persona que contrata a ese gerente que no le da la herramienta para llevar a cabo los trabajos. Y eso usted, en sus dos vertientes, tiene gran responsabilidad, querido amigo. Como presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque el cobro de la tarifa, la facturación, se le delegó como otra responsabilidad al contratista. Pero el dinero va a ustedes primero. Toda esa partida que ayer desplegaba Ferdinand Pérez en Jugando Pelota Dura de lo que representa la tarifa eléctrica o la factura eléctrica que le llega a usted todos los meses, todo eso sí lo cobra Luma, pero se lo envía a la Autoridad de Energía Eléctrica y por el contrato que hay entre las partes, se supone que le envíen unas cantidades específicas y se las pongan en las cuentas a Luma. De nuevo, el mismo ejemplo que les doy siempre. Contratamos a un bendito gerente, le estamos pagando su salario, pero no le damos los chavos para hacer la compra. Y entonces, ¿cómo diablo? Que lo saque de su dinero, de su salario. Eso no fue a lo que nos obligamos, eso no es lo que dice el contrato. Y cuando alguien incumple un contrato, tiene consecuencias. Y ahí están en el tribunal. Y se las están señalando allá en la quiebra, donde nos va a doler más a todos. Pero insistimos en que nuestro calvario es Luma. Y este señor se suma a la narrativa que ya hemos visto del gobierno, sabiendo él, como debe saberlo, por ser el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que esos esfuerzos de recuperación, que esos trabajos que se necesitan, no les han puesto el dinero en las cuentas operativas para hacerlo. Esa es la verdad. Y por más que la quieran esconder y darle la vuelta de que no han obligado, que si son los permisos, que el dinero, que sé yo, que los jueves llueve y que los lunes no. Al final del día va a quedar evidenciado y está evidenciado la cantidad que les han depositado y lo que estaban obligados a depositarle conforme al contrato. Que ustedes no firmaron el contrato. Mano, llegaron al poder y ustedes tenían todas las alternativas y todas las herramientas para que esto funcionara. ¿Qué pasó? Pues ahí está. Entre otra serie de cosas, ¿verdad?, que habla el licenciado Soria en ese video y todo ese despliegue que hace a días, preveyendo lo que va a venir cuando llegue el 20 de septiembre, en 3 días, y se celebre el aniversario. De nuevo, nada que celebrar
luego de aquella devastación sin precedentes. La denuncia anónima constituye difamación y la policía no ha actuado, afirma el licenciado Jaime Sanabria. Para aquellos que quizás no estén tan pendientes como el marciano, el licenciado Jaime Sanabria es el ex esposo y el padre de los hijos de la senadora Rodríguez Bebe. Y la controversia que se ha extendido por todas estas semanas en cuanto a un alegado acto de violencia doméstica que todo el mundo lo ha negado que haya ocurrido, pero bueno, siguen extendiendo esta secuela de eventos y no es para menos. El licenciado Sanabria, quien conozco, respeto y distingo, evidentemente está velando aquí por el bienestar de sus hijos. Y levanta un punto, me parece muy importante y que no se ha discutido hasta ahora. Y es el hecho de que en tanto y en cuanto se hagan las investigaciones adecuadas, por mucho que gente se moleste porque pregunten por las investigaciones, pero bueno, una vez se determinara que lo relatado en ese documento de querella anónima no era correcto, no era cierto, era falso y quizás con una intención de hacer daño, no la voy a adjudicar, pero según lo que dice el licenciado Sanabria, se pierde el anonimato y entonces se entra en otro tipo de vertiente, en otro tipo de proceso de investigar por qué se estaba haciendo esa imputación, con qué conocimiento. Y nos dice el licenciado Sanabria que acude ayer nuevamente ante la policía porque esa parte como que ha habido un arrastre de pies de la oficialidad que está llamada, de las autoridades que están llamadas a investigar esto. Y de nuevo, no es si los hechos ocurrieron, no es si habían menores envueltos, no es entrevistar a las partes, es el hecho de esa querella anónima, que quién la presentó y con qué propósito. Porque al determinar que la información es falsa, de acuerdo a la entrevista de todos los participantes, había que dar paso entonces. Y entre una de las cosas que reclama el licenciado es que el anonimato de esa persona, de esa tercera persona, que parece haber enviado la misma comunicación a más de una entidad y más de una persona también. Y eso demuestra que parece que la intención detrás de todo esto era hacer daño. Yo he dicho aquí y me sostengo, el mantener la controversia viva es complicada, pero entiendo a la vez la preocupación del licenciado Sanabria como padre de esos niños que, como muy bien dice en el reportaje, quedan estigmatizados al haber imputado que eran parte de este tipo de actos y que a nadie se le cae un canto porque investiguen y se determine las motivaciones que tuvo esa persona de hacer representaciones falsas en una querella. Lo que no puede pasar aquí, y respectivo de lo que diga el licenciado, y respectivo de lo que digan las partes, y respectivo de lo que diga nadie, es que no haya un disuasivo de denunciar estas conductas que sean percibidas por alguien. Que ya automáticamente esa persona, una vez se dé la voz de alarma, es culpable. Cuidado con eso también. Es difícil, porque una vez esa campana suena, es bien difícil, ¿verdad?, acallarla. Y siempre queda la duda sobre la persona que se le imputa este tipo de hechos. Y no tiene que ver solamente con que son los hombres. Cuidado ahí, que pudieran llevarse sorpresas todavía. Pero nada, ahí está el suceso. Esta serie de Netflix le faltan capítulos. Continuará ofreciéndose información porque hay varias personas llamadas a ofrecer todavía información sobre lo que ahí pasó. Y recuerden que la propia Procuradora de la Mujer, con su boca de comer, aseveró que de acuerdo a la investigación realizada por su oficina, fue una mujer que entregó los documentos ante la Procuraduría, que fuentes o personal de su oficina
le tomaron información a esa persona y que había llegado, dijo la procuradora Astrid Piñeiro, en una guagua blanca, posiblemente una Jeep, utilizada en agencias o como las que se utilizan en agencias gubernamentales. Eso nos lo dijo la procuradora de la mujer y no nos podemos olvidar de ello. Veremos a ver por qué. Mire, en otras notas y de lo que acontece ayer y se sabe, los abogados de defensa de las imputadas hasta ahora por el asesinato de Gabriela Nicole Prats están haciendo su trabajo. Y de acuerdo a las reglas del procesamiento criminal, les permite presentar argumentos en beneficio de esas personas que están guardaditas allí en su respectiva celda. ¿Y a qué me refiero? Esto es parte de unas estrategias que tenemos los abogados y que las reglas y el código permiten en el procesamiento, para que no todo el mundo se vaya por el chorro una vez te acusen. ¿Ah? Eso ha costado sangre, sudor y sacrificio el que se reconozcan ciertas etapas donde los abogados intercambien argumentos, obviamente delante del juez o la jueza, y presenten ciertas cosas, ciertas situaciones. Eso es, ¿verdad? Los abogados abusan de eso para tratar de sacar a su cliente. Pues para eso es que les contratan. Y de nuevo, una cosa es cuando es usted, a que cuando es otro, o cuando es alguien que usted quiere mucho, ahí la cosa cambia y usted se quiere asegurar de que no se violenten derechos, ¿verdad que no? Ni se cometan abusos. Pues eso es lo que están haciendo tanto la Sociedad de Asistencia Legal como la otra contratación privada en el caso de la madre. Y entonces, ¿qué están haciendo? Ya mandaron a pedir un informe psicológico. Y se ha venido trayendo la narrativa de que la joven bajo custodia del Departamento de Corrección, Antoniesca, es estudiante de educación especial. Y se ha traído eso sostenidamente. No todo estudiante de educación especial o de cualquier condición diagnosticada no necesariamente significa que eso la va a hacer que no entienda los procesos. Cuidado ahí. Pero ciertamente se está trayendo ese ingrediente para explorar la posibilidad, luego de una evaluación de un profesional, de que no sea procesable. Y este término muchas veces se intercambia con no imputable. Son dos cosas distintas y se los explico rápido. Una tiene que ver con el momento en que se dieron los hechos que provocaron estar en ese tribunal y otra del estado de la persona en el momento que enfrenta la acusación en los tribunales. Cuando ocurrieron los eventos, ahora que los estamos procesando. Dos eventos distintos y por razones a veces distintas pudiera ser la misma también, hay que decirlo. Y aquí se está diciendo de que ella, ya habiendo cometido los hechos, no los entiende o no puede cooperar. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver que no los entienda? Ya ocurrió aquello, pues para adelante, procésala. El problema es que hay una situación que mucha gente la demoniza, que es el llegar a acuerdos para que la gente se declare culpable y evitar tener que llevar a cabo un juicio y que tenga que invertirse recursos del tribunal, de la familia y mantener toda la cosa viva. Hay varias consideraciones que usted puede decir que son beneficiosas de que no se celebre un juicio. El problema es que si ella no entiende el proceso, ella o cualquier imputado no puede declararse culpable. Válidamente no se puede parar allí y decir, mire, sí, juez, yo entiendo lo que pasó, entiendo que yo soy culpable y para no seguir con esto me declaro culpable. Claro, con algún tipo de dulce, ¿no? O algún tipo de beneficio. Como el beneficio que parece que van a tener también las personas que pudieran haber participado en el mismo grado o menor. ¿Y qué está diciendo esto para propósitos de Antoniesca? De que no es procesable y en el caso de la madre, de que no hubo una premeditación porque ella estaba ocupada haciendo cosas días antes y que la mera presencia de ella allí fue incidental. Buena suerte con eso. Porque a todas luces, y les he sostenido reiteradamente, esto parece ser un bochinche entre adultos
que trascendió y desembocó en esa tragedia de ese asesinato, no una muerte, asesinato de esa joven, porque ella no se dio las puñaladas ella misma. Entonces van a traer ahí a otras personas también, nos dice la secretaria de Justicia, y que habrá más cargos contra otras personas, alegadamente hasta 6 otros participantes. Esas personas para que vengan para acá a decir lo que necesita el fiscal o la fiscal, evidentemente se le tiene que haber ofrecido algún beneficio. Cosa que también la defensa de la madre como de la joven habrán también de explotar y de trabajar, porque evidentemente están ofreciendo un tipo de versión que pudiera resultar acomodaticia. Y ya sea delante del juez o del jurado, si es que deciden ir en esa dirección, se van a proveer elementos para cuestionar la versión de esos otros participantes. Y la del joven adicional que apuñalaron, que poco se ha hablado de eso y no se sabe qué va a pasar. Así que esto apenas comienza, está muy interesante para aquellos que nos gusta el derecho criminal y todas las vertientes que pudieran resultar de él. ¿Y cuál va a ser el desarrollo de esto cuando llegue al juicio y las etapas que van a seguir y cómo se contestan abogados y fiscales en cuanto a estos reclamos? Porque supuestamente hay pruebas exculpatorias de la prueba pericial que han recogido. Veremos a ver. Cuando regresemos ya debemos entablar comunicación con el licenciado Raúl Márquez Hernández, subsecretario general del PNP, aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como les anticipé, antes de irnos a la pausa, con nosotros como todos los miércoles, aquí el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez y Hernández. Buenos días, Raúl, bienvenido. Buenos días, Eddie. Mañana lluviosa, poca visibilidad. Llegamos partiendo. Pero si tú vienes, la hora. Tú vienes de ahí al lado, estás cerquita. Sí, de ahí al lado, 50, 60 millas de distancia. Lo que pasa es que en ese espacio, ¿verdad? Es impredecible lo que pueda suceder, como una mañana bien lluviosa. Sí, pero esos vehículos tuyos son, tú sabes, llegan más rápido que otros, así que... Sí. Me voy a comprar. Ahora puedes andar en el todoterreno. Ahora puedes venir ahí, ya bajo el informe. Podemos hablar de eso. Yo participé de muchas de las reuniones del comité todoterreno y estuve presente durante la discusión del informe. Y ayer no estuve porque tuve que cumplir con una vista pública de la Comisión de Turismo del Senado. Así que no estuve en la última reunión, pero en todas las anteriores estuve. ¿Se les tomó el pelo a los operarios de estos Para vehículos? Para nada. Ellos pensaban que iban a poder transitar. Bueno, y sí van a poder. Lo que pasa es que, como siempre te he dicho, en Puerto Rico vivimos en la ley y el orden. Y nuestra gobernadora es una mujer de ley y orden. Y eso no debe tener duda a nadie, y menos tú que la conoces muy bien, Pero ¿verdad? estaban en el desorden ellos, no la gobernadora. Bueno, y había un desorden y la gente aquí pensaba que la gobernadora venía a promover el desorden. Pues están equivocados. Eso pensaba quien no conoce a la gobernadora. Y la gobernadora vino a establecer un orden con relación a todos estos vehículos. Y no eran todos los que estaban en el desorden. Algunos pretendían estar en el desorden. Y la gobernadora vino a regular toda esta situación de forma que sea beneficiosa para el gobierno de Puerto Rico y para todos los puertorriqueños. La legislatura atendió en un proyecto separado lo de los wheelies, las maniobras, las piruetas en las vías públicas, en todas las vías públicas. Pero aquí la alternativa, según anunciada tanto por el director de la Comisión de Seguridad en el Tránsito, así también como el director de Obras Públicas y secretario de Carreteras. Secretario de Obras Públicas, director de Carreteras. Director de Carreteras, gracias. Pues la autoridad correcto. Que la alternativa va a ser registrarlo, proveerles de un tipo de marbete o algún tipo de sello digital para que pueda ser rastreado ese registro, que tengan que pagar unos derechos también para un tipo de seguro, no se sabe si va a ser ACA o otra cosa privado, pero para que tengan algún tipo de seguro. La directora de ACA participó de Por eso, pero esas son de las cosas, o sea, te estoy dando los lineamientos porque claro, eso evidentemente se someterá al trámite y de ahí pues veremos a ver qué sale y qué se aprueba. Y otra de las cosas que recoge el informe es lo de las carreteras terciarias municipales y la prohibición, yo creo que queda más que manifiesta, de que estén en carreteras principales o expresos.
¿Alguna otra cosa que se haya recogido que se me haya quedado ahí? A grandes rasgos. Esas son las importantes. Claro que sí, esas son las partes importantes. Y así sí. Y hay vehículos que no son aptos para estar en nuestras carreteras, que no van a estar en las carreteras, pero van a estar registrados, van a tener una tablilla. Y el policía va a poder ir y decir, mira, este es fulano de tal, mira, se me fue y se fue a la fuga. Y después van a irlo a buscar y decir, mira, tú estás... Correcto, porque hoy día se burlan de la policía. O al cual está registrado también. Correcto. No necesariamente va a tener un quien dueño lo conduzca va a tener una persona que responda y sea responsable por eso. Hemos visto videos en redes sociales donde vehículos de estos tienen accidentes, ocasionan daño, se van a la fuga, logran salir del lugar y no hay forma de identificar quién es el propietario o quién responde por esta situación. Lo que pretendemos es que de ahora en adelante cada vehículo de estos, número uno, tengamos certeza de cuál es la contribución que va a pagar, porque eso era uno de los problemas, que habían definiciones que no se ajustaban a ninguno de los vehículos, ¿verdad? Número uno, entra el sistema contribuyendo, como entra tu carro, como entra mi carro, como entra la guagua de Edu, ¿verdad? Y de todos nosotros, todos los que nos escuchan y nos ven. Por otro lado, vamos a tener a todos estos vehículos registrados en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que eso es importante, puedan transitar o no. ¿Cómo se va a hacer eso? Es lo que pudiera haber muchas vertientes. En el caso de los vehículos de motor, alguien que compre un carro para sacarlo del dealer, tú tienes que asegurarte de ciertas cosas para que después pueda propender al registro, que no se hace el mismo día. Hay jurisdicciones que sí, pero ¿tú crees que sería... O sea, tú tienes dos problemas. Los que ya están en la calle transitando, que van a tener una moratoria de 180 días entre para 120 registrarse. y 180 días están contemplando. Se les dan 3 o 6 meses. Y el otro asunto es cuando salen del dealer. ¿Los coges ahí o le pones la responsabilidad al operador? Porque fíjate, va a haber mucha gente que dice, no, eso yo lo quiero para la finca, yo no tengo que pagar ni tengo que registrar nada. Y los vehículos, no es el secretario del Departamento de Agricultura participó de este comité también y trajo la perspectiva de los agricultores y los vehículos que son utilizados para fincas. Se van a registrar todos, Eddie. Todos los vehículos van a estar registrados. Y ayer tenía una discusión, una conversación con una persona que me decía, pero los que ya están no van a estar registrados. Claro, siempre van a haber evasores, siempre va a haber gente que incumpla con la ley. Eso siempre va a existir. Pero eso no es un óbice para que se va a resolver implemente. El problema de lo que hemos visto de estas corridas a mitad de noche, ¿entiendes? Va a mitigar el asunto de motociclistas y de conductores por ahí en el anonimato, ¿verdad? Y que ocasionan daños y desaparecen sin que haya forma de localizarlos, ¿verdad? Todos los vehículos van a estar registrados y eventualmente estos que no se registren porque ya están dentro de la isla sin registro van a ir desapareciendo y poco a poco, ¿verdad? Yo diría que en un periodo de transición de 5 a 10 años vamos a tener el 100% de los vehículos registrados. Fíjate, te tengo que decir, y anoche mientras escuchaba a ellos hablar allá en Pelotadura, al director de la Comisión de Seguridad en el Tránsito, se me hizo tarde ayer para comunicarme con él, pero este tipo de corridas que vemos nocturnas, hay un día en específico, no sé si son los martes o los jueves, me parece que hay un día en específico para eso. Igual es los miércoles, no lo sé. Pero ellos se convocan por las redes sociales. Y entonces lo hemos visto en los expresos, en Martínez Nadal, en el Expreso 22, en la Avenida Kennedy. Si ahora van a discurrir solamente por las carreteras municipales y terciarias, ¿sabes para dónde voy, verdad? Cerca de donde vive gente. Y entonces vamos a tener ese ruido, porque como no pueden transitar por los expresos, entonces vamos a tener... No porque ese es otro problema. No es una prohibición absoluta de los expresos. Lo que pasa es que hay unos vehículos que no cumplen con el peso y las condiciones no todas las para motoras no van a poder correr en el expreso. Claro, no es que ahora las motoras van a estar... Pero fíjate que te hablo quizás de otro fenómeno, que es la aglomeración de 100, 200, 300 motoras o vehículos, los Ford Track, todo ese tipo de cosas, en vez de tenerlos en el expreso, que representan un riesgo, no es que prefiera tenerlos en los expresos, pero ahora los vas a tener en las calles de una urbanización quizás, porque por ahí es por donde pueden discurrir. No, Eddie, porque tendrían que cumplir con todas las condiciones. Yo estoy discurriendo por donde yo tengo... cumplir, claro, pero cuando empezamos a hablar de desórdenes que ocasionan ruido, que perturban la paz de las personas. Van corriendo, pero van 300 motoras juntas. Claro. En una calle que cabe un solo carro. Y cuando comienzan a perturbar la paz, el tránsito, ¿verdad?
la tranquilidad de las personas, aplica otro tipo de disposición legal, ¿verdad? Y Los códigos de orden público. La policía pudiera intervenir con ellos, de que son muchos y que tienen que... Bueno, Eddie, este tipo de actividad igualmente requiere cierto tipo de coordinación y de autorización por la policía de Puerto Rico, de seguros, etcétera, y no se pueden dar de esa manera. Ya, está bien. Mira, en algo menos controversial, hay un ejercicio proactivo en todos los medios de prensa que quieras abrir. Antes de que se celebre el aniversario 8º de María, está el gobierno ofreciendo información y me parece muy apropiado para propósitos de no esperar al 20 de septiembre a que salga la prensa a preguntarle a los secretarios, a los directores, dónde estamos. Una de las cosas que se trabaja es la situación del sistema eléctrico. La realidad es que las cantidades astronómicas que se han reservado para esos procesos y lo que hemos tocado quizás es bien poco y lo admiten los propios. Y vamos, nadie puede esperar que en 9 meses hayan grandes avances comparados con los últimos 5 o 6 años. Pero lo que pasa es que el paso no ha sido acelerado tampoco en estos 9 meses. Yo te escuchaba cuando venía de camino y pensé que iba a encontrar una nave espacial en el estacionamiento. ¿Por qué? La nave espacial en la que tú llegaste. Ajá. Porque hoy contamos con 2 marcianitos. Ajá. Con 2 marcianitos. Tú estabas hablando de que el gobierno incumple, de que este gobierno, de que Luma. Y yo digo, bueno, pues esas circunstancias habrán estado presentes de enero para acá. O habrán estado presentes desde antes. Yo lo que dije es que te escuché de Eduardo Soria en Core 3 no es mejor que el que era bajo. Te equivocas. Bajo Lavoy. Te equivocas. Te equivocas. Sin restarle mérito al trabajo que pudo haber hecho Manuel Lavoy. Porque habrá hecho su trabajo. Eduardo Soria está haciendo un gran trabajo en Core 3. Sí. Y está haciendo un gran esfuerzo. Y está estableciendo la estructura. ¿Y porque se ha asignado menos dinero? Para que de aquí en adelante. Ese es el problema, Eddie. Celebrar la obligación de dinero. Celebrar la obligación de dinero. Es celebrar el corte de cinta, la apertura de la obra completada. Si no los obligas, eso es lo que debemos celebrar. Si no los obligas, eso es lo que debemos celebrar. Si no los obligas, los entonces, Eddie, escúchame. Aquí estabas hablando de Luma, una defensa magistral. Si no obligas el dinero, te deben contratar de abogado, pero te quiero decir, si no los obligas, te quiero decir que hay unas grandes fallas que se han señalado, que Eduardo Soria está haciendo su trabajo de la mano con nuestro director de Core 3 y que vas a ver la diferencia. Vamos a hablar un poquito más de eso cuando regresemos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Oye, hay la novela esta de Tele 11 que se llama Amanecer. El protagonista es el mismo Fidel Osorio. El otro día me encontré a su hija en el Molo San Juan y le digo, mano, ¿tú has visto esto? Y Andrés, se parece un montón a mi papá, el buen amigo licenciado Fidel Osorio Valle. No veo novelas, así que no puedo de Amanecer. No, pero es que ¿sabes? Siempre que lo vemos yo no tengo el tiempo para verla tampoco, pero veo ¿cómo se llama? El anuncio, ¿no? Me parece que sabes mucho. Y ciertamente se parece al buen Eso fue un amigo tuyo que te contó. No, pero estoy viendo los anuncios. Yo siempre veo los anuncios de todo. Vea también obviamente el de Nación Z. Mira, nos quedamos en esta situación del lo que se llama el Core 3, que es la entidad que se creó para agilizar y servir de enlace entre las agencias federales, los municipios, el gobierno estatal y encaminar la recuperación. Y eso tiene unos informes o se solía hacer unos informes de cuando en cuando que parecen darle la ventaja al Core 3 que corría Manuel Lavoy, al Core 3 que corre Eduardo Soria, quizás porque está muy entretenido o ocupado con la situación de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estás equivocado. Estaba reaccionando. Estás equivocado y no confundas el ruido con las nueces. No confundas el ruido con las nueces. Quizás. Que no confundas el ruido con las nueces. ¿Verdad? Y el hecho de que uno tenga... El marcador no le favorece. Bueno, el hecho de que uno gastara más dinero en relaciones públicas que otro y estuviera más presente en los medios que otro no significa que se esté haciendo un trabajo deficiente o que uno trabajara más que el otro. Yo te aseguro a ti que vas a ver los resultados del trabajo que está haciendo Eduardo Soria en equipo con el gobierno de Jennifer González. Y yo estoy consciente de que tal vez no lo verás, pero constantemente y de forma consistente, Eduardo Soria está en contacto no solo con nuestro director ejecutivo José Colón de P3, ¿verdad? Sino con la gobernadora y con todo el equipo que trabaja en Fortaleza. Y todos estos trabajos están encaminados y están funcionando. Pregúntale a los alcaldes cómo es su comunicación con Eduardo Soria y cuál es la función de Eduardo Soria y cuán ocupado está. Y luego, pues, que hagas esa encuesta o hagas esos sondeitos, hablamos. ¿Verdad? Y te lo digo, Eddie, no confundas el ruido con las nueces. Y
tengo que tomarme un turnito privilegiado, ¿verdad? A los compañeros que lo comentan en las redes, a los compañeros que lo comentan en las redes, ustedes vieron que no les fue bien en las secciones sin pausa y ahora cuando se ven aprietos, nuevamente volvió a implementar el mecanismo de la pausa y respira en la pausa y vuelve con un poquito de fuerza. Normal, a las 40 igual que siempre. Con pausa estratégica. Pero, mira lo que te digo. Una de las cosas y tú fuiste secretario de agencia. Cuando tú tienes que echarle la culpa a la persona que estuvo en tu silla anterior. Él no se lo ha echado. Porque, oye, mira el periódico El Nuevo Día. Habla directamente de su predecesor y de que en los últimos 5 años, lo dice él textualmente en la entrevista del periódico Nuevo Día, que en los últimos 5 años no había ningún tipo. Y la gobernadora, eso fue uno de los issues de campaña. Bueno, que se venía a ejecutar. Él trae un fact. Entonces, cuando tú vas. No le está echando la culpa. Cuando tú vas a el dinero obligado para cada proyecto, porque tienes que obligarlo, porque si no, no puedes sacar permiso, y si no, no reservas el dinero. O sea, todo comienza con obligar el dinero a proyecto X. Si no obligas el dinero, y las obligaciones de dinero son menos en estos 9 meses de lo que había sido en los años anteriores. Eso está ahí. Y el dinero obligado de lo que hay disponible versus los proyectos que tú dices, ok, vamos a sacar tanto dinero para esto, es menos cantidad de lo que había. O sea, eso no lo puedes desaparecer. La estadística de 2 más 2 son 4. Y yo te aseguro a ti que vas a ver el resultado del trabajo que está haciendo Eduardo Soria, que vas a ver la estructura que está moviendo Eduardo Soria, y al final de este cuadrenio vamos a poder comparar un trabajo con otro si es lo que tú quieres hacer. Y va a ser todo ese trabajo si es sin lo que tú quieres hacer. Dinero. Yo no he dicho eso. Yo te estoy diciendo a ti que Eduardo Soria está montando la estructura y haciendo el trabajo que tiene que hacer para que ese dinero pueda salir a convertirse en obra, a reconstruir nuestra isla y hacer lo que tiene que hacer. Tú insistes en una cosa, no sé por qué, alguna razón tendrá. Porque estoy viendo, yo no tengo ninguna animosidad, yo reporto lo que estoy viendo. Y lo que estás viendo es el dinero obligado para obras de mejoras permanentes que no va al mismo ritmo que iba en la anterior. Eso es lo único que te estoy diciendo. Yo conozco a Eduardo Soria, yo te aseguro a ti que él lo está trabajando personalmente. A Papá Dios si tú quieres. La estadística no miente. Y el dinero obligado para proyectos no está ahí al mismo ritmo que estaba antes. Eddie? Te lo voy a decir ahora. Son sagrados, papá. Te lo voy a decir ahora y te lo voy a repetir cuando llegue el momento. Ajá. Estás mal, estás equivocado y de nuevo, Eddie, voy a tener la razón y te lo voy a repetir cuando lleguemos aquí, porque te lo he tenido que repetir constantemente. Sí. Eddie, ¿quién tenía la razón? Eddie, ¿qué pasó? Eddie, ¿por qué estabas mal? Yo estoy viendo lo que está pasando en el backstage y te aseguro a ti que Eduardo Soria va a tener muchos mejores resultados de lo que hemos visto hasta ahora. La obligación de dinero para proyectos es un documento público. Y ¿no? vuelve. Ay, no? Pero ¿quién ha dicho lo contrario? ¿Quién ha dicho lo contrario? Pues chequéate tus datos. ¿Quién ha dicho lo contrario? Para que tú veas que ¿Quién ha dicho menos lo contrario? Obligaciones que lo que había. Y yo te digo a ti que el resultado final es lo que vas a ver, que va a superar los resultados anteriores. Podrás ver el resultado final, pero hasta ahora, hasta hoy, 17 de septiembre, el paso es menos apresurado. Él quiere cruzar el río antes de llegar al puente. Allá tú. La estadística, mira, la estadística determina y establece claramente y evidentemente lo que te estoy diciendo. Aprende de los jíbaros, los bueyes al frente, pero si tú quieres ver y la carreta atrás. No pongas la carreta frente a los bueyes. No la pongas. Mira, tanta crítica a New Fortress y terminamos con ellos nuevamente en un contrato de 10 años. Le cerraron el muelle, la gobernadora dijo, eso no se permite, esos son unos bandidos, ¿cómo van a hacer que viraron la barcaza? Y se les ofreció nuevamente el contrato a ellos. Perdóname, Eddie, sigue obviando los datos, que sigues quedando mal. Y a mí me da mucha lástima porque hay mucha gente, yo te aprecio y te respeto muchísimo, igual que mucha gente ve este programa con mucha esperanza de recibir información. ¿Qué de lo que acabo de decir es erróneo? Bueno, acabas de obviar. Ajá. De nuevo. No, de lo que dije, ¿qué es erróneo? No, obviaste muchos elementos importantes. Lo que pasa, Eddie, es que medias verdades no hacen una verdad. De lo que dije es incorrecto. Medias verdades no hacen una verdad. Aquí punto 5 más punto 5 no da uno. Media verdad y media verdad no es una verdad. Se le ofreció un contrato a ellos. Eddie, hubo un proceso. Ellos donde miraron la barcaza y la gobernadora desde Fortaleza los denunció. Déjame hablar. No, pero es que termine y déjame hablar. Termine y déjame hablar. De lo que yo dije, puede ser incompleto. Tú dices lo que tú quieras decir, pero tú no puedes construir. Es incorrecto. No, pero es que tú me estás adjudicando de que yo dije algo incorrecto. Yo no he dicho nada incorrecto, la gobernadora los denunció, ahí está el video.
se le ofrece un contrato por 10 años a New Fortress después Eddie, de toda esa tiempo crítica. Suficiente, ¿verdad? Eso fue lo que dije. Hoy no viene Jesús Manuel para que tú hables todo mi tiempo y después me dejes hablar. Es incorrecto. No, ¿Me vas a dejar hablar? Tú me estás acusando de que yo estoy diciendo algo incorrecto. Media verdad. Es incorrecto. No si es media verdad. De lo que yo acabo de decir, tengo mucho más que decir. De lo que yo acabo de decir, ¿hay algo incorrecto? Estás diciendo media verdad. Ha quedado adjudicado. Dale. Media verdad. Dale, di lo que tú quieras. Ya puedo hablar. Dale. Gracias, Suma. Eddie, que puedo hablar. Yo pensé que tú me traías para hablar. Pues mira, te tengo que decir, número uno, estuvimos viendo por meses cómo la gobernadora extendía el contrato por 10 días, por 15 días, por una semana, porque no estaba dispuesta a negociar el contrato o a establecer un contrato de mayor extensión si no era de beneficio para el gobierno de Puerto Rico. ¿Quién lo extendía? Sí. ¿Quién lo extendía? No, es que no te oí. Para ti litigar debe ser bien difícil escuchar al otro abogado argumentar sin interrumpirlo. No, bueno, pero es que hay que tener las cosas claras. ¿Quién extendía el O es contrato? que ya te desintoxicaste de ser abogado y ahora ya eres analista solamente. La Junta de Supervisión Fiscal era Pues quien la lo autorizaba, pero gobernadora dale. extendía esos contratos por unos términos breves porque los términos que habían no eran suficientes para convencerla a ella como que ese contrato era de total beneficio para el gobierno de Puerto Rico y para el pueblo de Puerto Rico. ¿Tú sabes que ese es el único muelle por el cual podemos entrar gas natural a Puerto Rico? Repíteme eso que acabas de decir. Y que necesitamos entrar el gas por allí. Yo te aseguro, Eddie, a ti, que el gobierno de Puerto Rico estaba listo para identificar otro proveedor y para retomar el control del gas si estas personas se negaban a llegar a los términos que el gobierno de Puerto Rico se sentía cómodos con ellos. Y si se renovó este contrato por 10 años ahora, después de varios meses, es porque la gobernadora identificó los términos de mayor beneficio para el gobierno de Puerto Rico y para Puerto Rico. De lo contrario, te aseguro a ti que el gobierno iba a retomar el control del muelle y que íbamos a tener a otro proveedor de gas natural. Y de eso no me cabe duda, ni le cabe duda a nadie, porque vimos las expresiones de la gobernadora en las conferencias de prensa, vimos como la gobernadora no se dejó chantajear, porque si la gobernadora se hubiese dejado chantajear, esto hubiese sido renovado hace 2 o 3 meses. O hace mucho más tiempo. ¿Por qué hubo que hacer un segundo contrato, Raúl Márquez? Estas personas tuvieron que acceder. ¿Por qué hubo que hacer un segundo Porque contrato? estas personas tuvieron que acceder a los requerimientos del gobierno de Puerto Rico, de nuestra gobernadora Jennifer González. ¿Por qué hubo que hacer un segundo contrato? Ya te dije, Eddie. No, porque la Junta de Supervisión Fiscal se lo viró para atrás y les dijeron que ese contrato era malo para Puerto Rico. Por eso tuvieron que hacer las extensiones de semana La en líder semana. de Puerto Rico se llama Y Jennifer ahora, González. Lo que hicieron fue La bajarle. líder de Puerto Rico se llama Jennifer González, no la Junta de Supervisión Fiscal. Ya te escuché, escúchame tú a mí. Sí, pero yo te interrumpo 5 como tú me años. interrumpiste. Le bajaron 5 años y añadieron a Naturgy, que es quien le da el servicio a ese y a la otra gente. Estás equivocado. Aquí las decisiones las toma Jennifer encima González. de eso, Quien decide todavía lo mejor no se para Puerto Rico es renueva Jennifer el asunto González. de los remolcadores y la controversia que hay en cuanto a eso. Pero tanta criticarlo, ¿y saben qué? Lo mismo va a pasar con Luma. Te veo la semana que viene. Entonces, la Z con el licenciado Eddie López. Quería traer también a la atención de ustedes, más allá de este nuevo contrato para el suplido de gas, que les hablé brevemente, pude discutir con Raúl aquí antes de que se fuera. La situación que les he venido relatando en cuanto a la jefatura de la informática, ¿verdad? De la Oficina de Informática y Tecnología. Ya han salido 2 personas, casi 3, que pasaron por la misma situación que denuncia Enrique Volker-Snin la semana pasada y que era un rumor y un secreto a voces en cuanto a la presión indebida que había sobre esa oficina y que ha habido para que se aprueben contratos irrespectivo de que fueran necesarios o fuesen el mejor proveedor. Pero este último, que se da en la figura de la Secretaría de Salud, donde se celebró un proceso competitivo, donde este proveedor, la información que sale a relucir, es que había quedado número 14 en la lista de proveedores que participaron y que como quiera terminó ofreciéndosele el contrato y la correspondiente cancelación a otro proveedor bajo un supuesto secuestro de información que no quería proveer, que también es repudiable y condenable si es que ocurrió.
Porque siempre ocurre algo, que ese que tiene el contrato ahora es un bandido y por eso hay que cancelárselo. Con sus contadas excepciones. Tenemos uno por ahí que cuesta más, que va a costar más y como quiera había que quitárselo al proveedor que lo tiene. Y llegaron al tribunal y hay unas informaciones que han llegado a las agencias de ley y orden federal de esas supuestas presiones indebidas y de dónde provienen y de dónde se originan. Y ya es el segundo jefe de PRITS, cuyo nombramiento tuvo que ser retirado. También, al igual que el de Jiménez, al igual que el de Volkers, al igual que el de Antonio Ramos Guardiola, y Nanette Martínez también estuvo por ahí, donde sorpresivamente y sin ninguna explicación a veces, se retiraba el nombramiento porque no iba a pasar confirmación. Y para los que me están escuchando en el radio, estoy haciendo los famosos air quotes. Se supone que no pasaban confirmación. Y hoy sabemos que quien se sentó en esa silla se le estaba intentando presionar para que diera su visto bueno o para que firmara el contrato. Y que sabiendo como sabían, con la pericia, la experiencia, la preparación que tenían para esas posiciones que nadie se les cuestionó, porque por algo lo nombraron en algún momento dado. En algún momento era bueno y después dejó de ser bueno o buena. Esto es complicado y recuerden que todo lo que tiene que ver no solamente con gestión gubernamental y la provisión de servicios honestos, recuerden bien esa palabra, el privar de servicios honestos en la gestión pública es un cargo federal. Y aquí, no solamente por la gestión oficial, administrativa de gobierno, hay jurisdicción federal, hay dinero federal y estamos hablando de sistemas de información y de comunicación. Y ustedes saben que por ahí se agarra la jurisdicción federal por cualquier cosa. Se lo están diciendo, se lo están apercibiendo a las personas en poder de esta administración que eso está pasando no solamente en esa agencia, sino en otras. No parecen escuchar, no parece haber ninguna acción. Mire, como esta que estaban haciendo y se las destaqué. Y me parece que es un buen ejercicio de comunicación. Mira, ves venir la ola, empieza a bracear para salirte de ella. Gobernadora, secretario de la Gobernación, es momento de que escuchen esto y tomen cartas en el asunto para que la ola no los arrope y les dé contra el arrecife. Ya esto ha pasado antes en la gestión pública. Avisados quedan. Otra controversia también por otro nombramiento. Si usted pensaba que los nombramientos eran la comidilla y el entretenimiento de la pasada sesión, viene otro más, además de ese de la Oficina de Información y Tecnología. Ahora va a venir el del Procurador de Personas con Impedimento, que está nombrado y parecía que tenía todo el favor para ser confirmado, porque ciertamente ha sido partícipe de las situaciones de esa comunidad y cuando uno lo mira en papel, perfecto. Lo que pasa es que surgió un pequeño detalle, un pequeño quiebre. Y es que él, junto a un abogado que ha sido sancionado por interponer inclusive demandas frívolas o reclamaciones, porque no todas han llegado a demanda, y que iba por los comercios y después les escribió una carta o les hacía una comunicación, los asustaba y después les enviaba la carta o los llamaba y les decía, vamos a resolver por tanto. Y que se descubrió que muchos de esos comercios no habían sido visitados por nadie o habían sido visitados por la misma persona. Y se ubica, se conecta a la ahora nominado procurador de personas con impedimento con ese esquema por el cual fue sancionado por el Tribunal Federal ese propio licenciado.
Y cuando empezaron los comercios a hablarse entre sí y a traer la problemática ante los medios de comunicación, ahí entonces fue que surgió la cosa grande y pelúa. Y ya esta información le ha llegado a miembros del Senado, de mayoría y de minoría también. Licenciado senador, ¿algo que decir en cuanto a esto? Antes de pasar a otros temas. Llegué a mitad. La oficina del procurador de personas con impedimento aparentemente tenía algo que ver bastante con las reclamaciones que ponía este licenciado a comercios, y su nominación está pendiente ante el Senado de Puerto Rico. Con nosotros el senador Adrián González Costa, de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño. Quería hablar de otros temas, pero obviamente habrás de participar y ejercer tu voto en ese tipo de evaluación del nombramiento. Bueno, primero que nada, muy buenos días a ti, Eddie, y a los compañeros aquí, a los que nos sintonizan. Agradecido por la invitación, como siempre. Por supuesto que hay que evaluar minuciosamente los señalamientos que se están haciendo contra el nominado, toda vez que, pues, como bien indicas, hay un posible ahí conflicto de intereses. O sea, nadie se lo dijo a Fortaleza antes de nombrarlo. Es que esas son cosas que, mano, tú sabes. Lo de Pritz, cuéntame. Lo de Pritz, me parece un retroceso. ¿Viste el reportaje del Centro de Periodismo Investigativo? El que la gobernadora se esté cuestionando o simplemente sugiriendo quitar la agencia que nos permite renovar el malvete en la palma de tu mano. O sea, yo creo que esa debe ser la última opción. Pero le está removiendo poderes al Senado, que es peor que eso. Está haciendo de todo. Fíjate de los poderes del Senado. A la gente eso no le importa tanto. Le está removiendo poderes al ciudadano. Pero al presidente actual sí. Y a ustedes también les debería importar. Sí, pero yo creo que... Porque te está diciendo, yo no creo que tú tengas visibilidad sobre eso, ni ejecución ninguna. Pero yo creo que esto es un tema en el que la gente tiene que decir cómo me afecta esto a mí. Y la pugna entre la gobernadora y el presidente del Senado, al final, no necesariamente tiene un efecto. Creo que lo importante de toda esta conversación es que la gobernadora esté dispuesta a que regresemos a las filas en los sescos y en las colecturías para sacar un trapo de malvete. Cuando, gracias a Pritz, ya eso no es así. Cuando existió la vacuna, andábamos con la vacuna en el celular, gracias a Pritz. Al contrario, yo creo que sí. Pero va mucho más allá, Adrián, porque que va mucho ellos más dan allá. El visto bueno en términos de acuerdo a la experiencia de esa persona que esté ahí, si es algo beneficioso, si es la mejor aplicación que existe, si es el mejor programa, si es la mejor computadora que hay para comprar, si es el mejor proveedor de ese servicio. Y aquí eso es lo que se está cuestionando. El que esa persona haya dicho, ¿sabes qué? Esta persona que me está recomendando no es el mejor para dar ese servicio. Y a raíz de eso les ha costado el retiro de su nombramiento. Y eso es corrupción en cualquier liga, mano. No, claro, esa es la semilla del problema. Dicen, obviamente, la gobernadora prefiere cerrar la agencia que colocar a alguien que valga la pena. Porque es al revés. En las cosas que pasan en este país así al revés, estamos hablando de que la cantidad de gente que ha habido nominada para dirigir Pritz, que salen, es porque cuando salen es porque no quieren contratar a un favorito de la administración, con lo que eso conlleva. Como digo una cosa, digo la otra. No es solamente la liviandad con la que la gobernadora despacha, también cómo pone en peligro un servicio tan importante como es precisamente los que provee Pritz a la agencia. El hecho de que gastemos, y digo gastemos, pues son fondos públicos, millones de dólares en contratar a una compañía que quizás no va a dar la talla, no va a cumplir con los estándares, y de momento la gente no pueda renovar el malvete, no pueda pagar las multas, no pueda acceder a la información de su... O sea, hay muchas cosas más que Pritz hace, pero lo otro, ¿verdad? No es tan tangible como lo que las personas pueden hacer desde la tecnología que les permite, ¿verdad? Suri también tiene que ver con Pritz. Entonces, que la gobernadora se empecine y diga, no, si ahí no va a haber alguien que quiera mi compañía, pues mejor cierro la agencia. ¡Caramba! Y me la traigo para Fortaleza. Para OGP. Para OGP, que ni siquiera el director de OGP pasa por el Senado.
porque es parte de la oficina de la gobernadora, como era Pritz inicialmente, pero exactamente. ya una vez trascendió. Lo que te quiero decir es, no es lo mismo tú querer tener que haber tenido y que te lo quiten. Uh-huh. Sí, es como quitar derecho. Y ya ese poder lo tienen ustedes como senadores para confirmar esa figura que autoriza cientos de millones de dólares en contratación todos los años. Ahí sí. Porque esas licencias de los softwares, de la programación, no son nada de baratas. No. Ni los que se dedican a eso cobran barato. Tampoco. O sea, es un conocimiento muy especializado. Por eso debe ser una agencia, primero, que cuente con el apoyo del gobierno para bien. Y segundo, que estén a cargo los que tienen que estar a cargo, no los que la gobernadora quiera por otros intereses. O los cabilderos. Adrián, yo decía ayer, y un poco cambiando el tema, y honestamente te digo, yo no había escuchado, había leído alguna comunicación ni de la gobernadora o del presidente del Senado acerca de que ustedes en el PIB tenían vínculos con el narcotráfico. Yo sí he escuchado el asunto de y lo hablo contigo a menudo, lo del Internacional Socialista, las cosas que celebran en verano, los videos que hay tanto de María de Lourdes como de Juan avalando a la soberanía de los pueblos y la cuestión de las reformas que llevaron en esos países. Pero el vínculo con el narcotráfico, ¿hubo algún post, algún video del presidente del Senado o de la gobernadora? ¿En qué momento y en qué contexto en un programa se dio? de televisión, sí. El presidente lo dijo claro y diáfano, que nosotros éramos financiados por el narcotráfico, que nuestra campaña se benefició de dinero del narcotráfico. Lo dijo claramente. Y por eso entonces la reacción del secretario general Juan Dalmau. Claro. Y la gobernadora no lo mencionó tan diáfanamente, pero sí dijo que defendíamos narcotraficantes. Y son señalamientos serios. Y eso es una conducta criminal. Lo otro es ¿verdad? Son posturas políticas que en su momento, ¿verdad? Pues sí, ahí están las fotos, ahí están los videos, pero esas fotos son del 2013. Hubo elecciones en el 16, en el 20 y en el 24, claro. En cada una salimos mejor que en la anterior. O sea que, ¿cuánto realmente le importa al electorado la fotita? Cuando te escribí ayer, estaba viendo un documental en YouTube de cómo llega Chávez, no Maduro, Chávez, y lo que estaba pasando en el país. Digo, y estaba haciendo research en cuanto a esto, de cómo se da. Yo estuve la última vez en el 94 en Venezuela y ya había ocurrido el primer golpe de Estado. Y ya había la situación con Carlos Andrés Pérez en ese momento. Había mucha molestia del pueblo y la promesa de reforma agraria, de reforma gubernamental, de cómo trabajar con la economía y la inflación en cierta medida. Tú la veías y eran posturas, no quiero decir genuinas, después se descarrilaron, me parece, pero a cualquiera hubiese dicho, hasta así la Calderón, por este tipo, que lo tuvo aquí, claro. Lo tuvieron aquí, allí en el Capitolio, el día de la juramentación de Sila Calderón. Por eso te digo que hay muchas cosas que son coyunturales. Pero en algún momento ustedes dejaron como partido de entender, o sea, que en efecto se descarrilaron esos regímenes. Yo no sé si descarrilar es la palabra, pero... O se convirtieron en abuso. Por ejemplo, voy a ser bien honesto. No es lo mismo cuando las elecciones que el candidato de la oposición era Guaidó que esta. Ni cuando era Capriles. En aquellos momentos se hicieron unos cuestionamientos del proceso electoral. Sin embargo, las elecciones fueron validadas por un chorro de organismos internacionales, incluyendo el Centro Carter, que es americano. Pues nosotros, en respeto a la soberanía de los pueblos, que teníamos que estar desde acá nosotros cuestionando un resultado electoral, que las entidades internacionales que se dedican a eso lo validaban. O sea, ¿para qué meternos en ese revolú? Esa ha sido nuestra postura. Sin embargo, en las últimas... Yo no sé ni quién es Edmundo González, aunque se llama igual que mi papá y mi hermano, pero el reclamo de divulgar las actas nos parece que fue un reclamo legítimo por parte de los venezolanos, ¿verdad? Para no achacárselo a la oposición. Y ahora digo yo, nosotros que el tema electoral es tan importante y que hacemos señalamientos muy puntuales aquí sobre la transparencia electoral, pues no podemos entonces ser inconsistentes porque en un momento María o Juan estuvieron
en una actividad donde estaba el presidente Maduro. E hicieron en algún ese tipo, momento, no aval, pero le echaron flores, ¿verdad? En buen puertorriqueño a esos dirigentes. Y los videos están ahí. sí, claro, por eso que son Ya. cosas Y coyunturales. a la gestión gubernamental de ellos. Sila lo invitó, ¿sabes? Todo el mundo en su momento. Pero ahora, nosotros, Nicaragua, con Nicaragua sí que los vínculos eran bien cercanos. Uh-huh. O sea, Nicaragua le cedió el turno a Rubén en una cumbre de la CELAC. Y lo nombró para algo una cosa, como firmó un representante papel como si latinoamericano. fuera Ajá. asesor internacional. Ajá. Pero allí la cosa se salió de control. Ya. Estaban votando a las monjas, expropiando las propiedades de las personas. Pues mire, por ahí está el comunicado, Uh-huh. suscrito por Fernando Martín, denunciando lo que hicieron y distanciándonos. Mira donde yo creo del gobierno que de quizás Daniel Ortega. haya ustedes como partido han cuestionado el documento del gran jurado o la imputación de narcotraficante de tanto, bueno, ayer estaba ahí sentado el ex senador Carlos Díaz Sánchez, me dice, esto es más grande, esto incluye a Petros, esto incluye a Sheinbaum, esto incluye a Pedro Sánchez en España y toda una lista de gente. Y dije, ¿Qué? ¿De narcotráfico? Sí, la red de narcotráfico. Y me habló de otras cosas adicionales. Pero no ha habido vínculos con la política. Bueno, sí, eso pudiera ser, pero el hecho... No, ya ha habido pero ustedes vínculos. han puesto en cuestionamiento no quiero decir ese subterfugio o esa argumentación de la administración Trump de que tenemos que meterle mano porque ahí hay narcotráfico. No, nosotros no hemos negado que haya narcotráfico. ¿Y que esté envuelto Nicolás Maduro? Nosotros hemos dicho nuestra postura desde el primer día, Uh-huh. cuando Estados Unidos empezó a colocar buques y naves en el Mar Caribe, es que independientemente de las razones que tengan para intervenir, una intervención militar es el último recurso y no es deseable. Y he dado ejemplos. Uh-huh. Si Estados Unidos tiene pruebas de que hay una red de narcotráfico en Venezuela, ¿por qué no hacen lo mismo que hicieron cuando el cartel en Colombia en los 80? No hubo que hacer una intervención con el ejército de Estados Unidos para encontrar a Pablo Escobar. Bueno, se metieron allí La DEA. Invitados por el gobierno Pero la DEA, colombiano. no la Marina, no 10 F-35, Uh-huh. no un bombardero, no un submarino nuclear en las costas Pero de Colombia. ¿cuestionan o no cuestionan esa imputación de parte del No gobierno la hemos americano cuestionado. de que está envuelto la alta oficialidad del gobierno de Nicolás Maduro? No me consta. Pues la Como cuestionan. no me consta que lo de aquí, no cuestionar y no. Cuestionar es una cosa y decir que no me consta es otra. Ok, O sea, no vamos a decir que es falso. Ya. Pero no puedo decir, sí, yo vi a Maduro con 1 kilo de coca. ya. O sea, No, volvemos. montando como aquella foto o video de Escobar montando la droga en un avión. Exacto. O sea, no se puede decir lo mismo de Maduro que de No lo digas Pablo muy Escobar. duro que vaya a aparecer. Pero volvemos, si Estados Unidos tiene las pruebas, Uh-huh. pues tiene al DEA, tiene el FBI, Uh-huh. tiene la CIA, tiene agencias para eso. Si ahí hay un cartel de droga, que lo desarticulen como han desarticulado otros. Súmale que cuando invadieron a Panamá fue también con la misma justificación de que es que el presidente estaba vinculado al narcotráfico. No resultó así, murieron miles de panameños y como 10 soldados americanos. Y todavía el gobierno de Panamá, la gente de Panamá resiente mucho la invasión en el 89, porque las invasiones... Digo, y él quería hacerlo, pero Pablo Escobar no era el presidente de Colombia. Aunque las razones sean justificadas, lo que no se justifica es una guerra. Uh-huh. O sea, ¿cuánto sufrimiento hubo en Irak? Oye, Hussein era malvado, Uh-huh. pero costó muchas vidas poder llegar hasta donde estaba Hussein. Estamos en 2025. Hay una foto de Juan Dalmau y me parece que hay otras figuras también montándose en un avión privado para ir a una actividad en Venezuela y esa foto es viejísima, pero también. la han traído reiteradamente. ¿Cuál es el verdadero contexto de esa foto? Yo no sé. Creo que, o sea, sé que es un avión privado, Uh-huh. pero no tengo el contexto completo, pero me parece que era para ir a la misma actividad del video. Ya. O sea, todo fue una jornada completa. Y el que te manda en el avión para participar de una actividad no significa que estén dándole chavos al partido para la campaña. Nada, porque en la foto tú ves que sale gente que no es del PIB. Claro. O sea, era uno más. Ya.
No es que iba Rubén, Fernando, María, Denis, yo. No era un vuelo de pipiolos. Y sacándolo del narcotráfico, ustedes no reciben dinero para las campañas de ninguna. No podemos. Eso sería una violación. Claro. Como la que le imputan a Wanda Vázquez. No, de la que se declaró culpable Wanda Vázquez. O sea, es tan irresponsable el señalamiento porque es que no podemos utilizar dinero. O sea, yo creo que si alguien tiene alguna duda del dinero que entró a la campaña de Juan. ¿Se les ha señalado algo alguna vez por el Contralor Electoral? Pero mira, Eddie, mira. O sea, si es dinero del narcotráfico, está en Hacienda. No, yo no voy a entrar en el narcotráfico. Te estoy hablando de extranjeros. De dinero de si es dinero regímenes extranjero, sale de Hacienda. ¿Por qué? Nuestra campaña costó poquito más de 2 millones. No más. De esos, 1.250.000 eran fondos públicos. Así que el resto... El pareo. Del pareo, exacto. Nosotros... En 3 años Fíjate eso un momento, porque hay gente que estoy seguro que no lo sabe y les va a chocar que los millones de los que se asaltaron no es que asaltaron el tesoro de Hacienda. Para que a nosotros nos den $1 millón en el año electoral para la campaña del gobernador, por disposición de ley, a los gobernadores, a los candidatos, no a los partidos, les pueden dar o 1 o 5 millones. ¿Cuál es la diferencia? Para que te den $1 millón, tú tienes que depositar en Hacienda 250,000. Que tienes que demostrar que son fondos privados del partido. Pero una vez los depositas en Hacienda, exactamente, ya ese $250,000 fue auditado por el Contralor Electoral y sabe su procedencia. Claro. Y una vez entran en Hacienda, se convierten en fondos públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos usarlo para lo que nos dé la gana. Sí, tiene que usarse para la campaña del gobernador. No podemos comprar banderas del PIB. Cierto. Ni puedes utilizarlo para la alcaldía de San Juan o para cualquier otra. Ni para ir a la ONU. Sí. Esos son fondos públicos. Y además de esos 250 te los parean 4-1 y el gobierno te da $1 millón. Así que recaudos privados como 800,000 que están auditados. Y ahí sí está la venta de gorras, camisetas. Las gorras, las camisetas, las vasos, las toallas de playa. Ahí es que está eso. Breve. Y el Contralor Electoral audita. Las expresiones de Nicolás Maduro contra la gobernadora y la riposta de ella. Breve. ¿Cuáles? Porque han sido varias. A mí esa narrativa la narrativa completa no abona. Volvemos. A nosotros no nos gustan los conflictos bélicos. A nosotros no nos gustan las guerras entre países. Las expresiones de uno y del otro abonan a la tensión que hay y a que siga escalando el conflicto bélico. Ni de un lado ni del otro. Aquí hay que apostar al diálogo, que es como los países deben resolver las cosas. Controversia, estoy de acuerdo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Hablamos la semana que viene nuevamente. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y me acompaña en la mañana de hoy el próximo invitado. Mejor conocido como el indiferente. Jesús Manuel Ortiz González. Todos los miércoles tengo un nombre distinto aquí y la gente se va a confundir. O es el próximo invitado o es Jesús Manuel Ortiz. Eso pero Raúl, que si a ti te van a tratar con indiferencia, me preguntó Raúl Márquez. Bueno, lo que no debemos tratar con indisciplinado. Lo que no debemos, que tenga miedo que se compre un perro, ¿verdad? No haría falta ningún reglamento si la gente hace las cosas que tiene que hacer. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Así que quienes deben evitar tener indiferencia son aquellos que defienden el desmadre ¿verdad? que tenemos día a día en los temas de administración pública y hay actuaciones que tienen, ¿verdad? Hay asuntos que tienen que atender con urgencia, ¿verdad? En términos de, y no sé si me vas a hacer una pregunta específica del tema del reglamento, pero ya que uno menciona, los reglamentos son para ordenar procesos, Lo que pasa es que para poder correr un sistema o una entidad y que la gente sepa cuáles son los próximos pasos. Lo que pasa es que, lo hablaba ayer con el alcalde de Aguada, Cristian Cortés, arquitecto de la refundación y principal. Y uno de los mejores talentos que tiene el Partido Popular. Sí, lo reconozco. No obstante, a ustedes, entiéndase a su señoría y a José Luis Dalmau, les cambiaron las reglas para diluirles el poder que ustedes tenían y les metieron una gente ahí. Pero trascendido a eso y quedándonos en el asunto de los asuntos disciplinarios, que tú tuviste mucho que ver con eso. Tú tuviste algunos muy fuertes. Bueno, tuviste el de los 15 insurrectos. Tuviste el expresidente de la Cámara, José Ronaldo Jarabo, que en paz descanse. Y ayer yo le decía al alcalde que se corren el riesgo de que cuando toque disciplinar a alguien, dependiendo quién sea, y la relevancia o importancia de esa figura al momento de cometer la infracción, te corres el riesgo de no ser equitativo al aplicar la medida disciplinaria.
Y eso tiene un problema desde el debido proceso de ley y de la igual protección de las leyes, que son las vertientes procesales, licenciado, en lo que es la garantía constitucional de cuando alguien, sea en un partido, sea en una agencia, le imputan algo e intentan disciplinarlo. En cualquiera de los procesos que rigen la vida debe haber alguna oportunidad de alguien que le imputen algo, ofrecer prueba a su favor, ¿verdad? Y todo lo demás que ya sabemos, claro. los procesos. Pero aquí te corre riesgo, y ayer utilicé el ejemplo de, por ejemplo, una ex representante versus Brian Saavedra, que estuvo sentado ahí ayer. Si Sonia Pacheco, por ejemplo, hablaba mal de Pablo José, no iba a tener la misma repercusión que tendría la de Brian Saavedra, que es el presidente del precinto 2 de San Juan. Como Brian Saavedra está en la papeleta, a él se le va a sancionar distinto, mientras que a la representante Sonia Pacheco, y de nuevo es un ejemplo, no que lo haga, se le sancionaría con indiferencia. Bueno, lo que pasa ¿Existe es, ese riesgo o no? bueno, lo que pasa es que, digo, hay distintos, no, si cometen la misma infracción, pues uno pensaría, los dos uno pensaría que la sanción va a ser similar. Ahora bien, ahí existen gradaciones de responsabilidad. Tú no le puedes exigir, que era lo que yo decía en una de las controversias que yo tuve, tú no le puedes exigir a un popular de Río Grande que hace su trabajo en la base, etcétera, unas conductas idénticas a una persona que tiene una posición reglamentaria dentro del partido, número uno. O una persona que tiene una posición en la papeleta que tiene que cumplir con unos criterios adicionales. Esa persona tiene una responsabilidad mayor, y como tiene una responsabilidad mayor, tiene, por supuesto, la posibilidad de que tenga una sanción mayor. Claro que sí. Bueno, el reglamento plantea los deberes y obligaciones de los candidatos. Y una de las sanciones... no dice que las sanciones van a ser diferentes si son un candidato. No dice eso, pero dice, por ejemplo, relevar de sus posiciones dentro del partido de la persona. ¿De qué posición yo puedo relevar a una persona que no tiene ninguna posición? Es obvio que va a haber personas que tienen distintos grados de responsabilidad. Y parte de lo que yo decía en el momento en que me tocó a mí. Va a sancionar disciplinariamente distinto. Si tú, por ahí hay una película que a mucha gente le gusta que dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todo el mundo vio esa película por ahí, mira. Eso lo dijo, sale en la película, por eso te refiero a eso. Dicho, lo sé. La mamá de Kennedy. Pero lo que quiero decir es que la gente recuerda por lo que dijo de Spider-Man, ¿verdad? Y lo utilizan como ejemplo de la película. Pues, ¿sabes qué? En un gran grado de verdad en ese planteamiento. Y si usted tiene una responsabilidad y una posición reglamentaria, tiene una responsabilidad mayor que aquel o aquella que no tiene una posición como esa. Y el planteamiento que yo hice cuando me preguntaron sobre el reglamento, creo que cumple el propósito. El propósito del reglamento es simplificar el proceso, agilizar el partido y modernizarlo, hacerlo más sencillo su operación. Y yo creo que tiene un gran elemento también de tratar de evitar de que la gente se desenfoque. El tema de la indiferencia ha llamado la atención, me parece a mí, porque está escrito en blanco y negro. Pero yo creo que los presidentes del pasado, incluyéndome a mí, todos hemos tenido que aplicar esa sanción en algún momento. ¿Hay más indisciplinados en el PPD que en cualquier otro partido? Pues yo creo que... ¿Es más sexy atacar al es más PPD? sexy, es más sexy. Y todos los problemas de todos los presidentes del pasado han sido con alguna persona que ocupó una posición. Recordemos el pasado. Los exes, la mayoría son gente de línea que están ahí haciendo el trabajo. Pero los que han causado problemas, en su inmensa mayoría, por no decir prácticamente todos, son exes de algo. Son personas que ocuparon una posición, que ocuparon una candidatura y no quieren ser solidarios y tienen una agenda contra alguien y quieren buscar la pauta. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Y el gran problema del Partido Popular en años recientes ha sido los exes que han incurrido en conductas indeseables. Esa es la verdad. Y si la gente, y te lo digo de la siguiente forma, hay quien plantea por ahí que si los seres humanos siguieran, y esto yo lo he escuchado de alguna gente, si los seres humanos siguieran los 10 mandamientos no haría falta ninguna ley. Pero yo diría, si la gente tuviese un grado y una dosis de lealtad institucional y compromiso, ese reglamento serviría exclusivamente para organizar unos procesos y que el partido corra bien, no para sancionar a nadie. Y aquí va a depender de si la gente se va a poner para su número, va a dejar de ponerle el pie al presidente, va a caminar con el presidente, en este caso el comisionado residente Pablo José Hernández, y van a ayudar a ganar, o si de lo contrario van a volver a incluir agendas personalistas, prejuicios, frustraciones para ponerle el pie al que está y hacer sabe Dios lo que él quiere hacer y que pase lo que ha pasado en las últimas 3 elecciones. 3 oportunidades desperdiciadas.
Eso está en las manos de quienes militan dentro del partido y mucho más de quienes tienen responsabilidades por las posiciones que ocupan y que ocuparon. Al presidente hay que caminar con el que ayudarlo si quieren ganar esta batalla. Esto no está al otro lado y esto no es un mamey, pero necesita ayuda. Parecería estar dirigido a alguien específico. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Antes de continuar, me preguntan en la pausa, licenciado, si usted le estaba hablando a alguien en específico con sus últimas expresiones. Yo creo que yo estoy haciendo un relato de la... ¿O a alguienes? Bueno, el que le caiga el sello que se lo ponga. ¿Hubo más de uno? Hubo muchos, más de uno, claro que sí. Y yo creo que lo que yo estoy es relatando lo que ha vivido el Partido Popular en los pasados ciclos, que es lo que resiente y lo que ha sufrido la base del Partido Popular. Eso lo vi en mi paso por allí, lo continúo viendo y es una verdad como un templo. Los grandes problemas de los presidentes, por lo menos de los últimos 3 o 4 presidentes, vienen casi en su totalidad de personas que ocuparon posiciones que se supone tengan una responsabilidad mayor y a la menor provocación, como quien se come un limber, han traicionado a la institución. Esa es la verdad. Eso no es un descubrimiento. ¿El presidente o es una misma a ambas. Es que es lo mismo porque el presidente, a menos que no sea un caso donde el presidente incurre en una actuación, ¿verdad? Que ni siquiera le merece estar en esa posición y eso no es lo que ha pasado aquí. Pero eso es subjetivo. Las personas pueden entender eso. Bueno, pero darían la razón. Darían la razón. Y de hecho, si hablamos del término mío, ninguno dio una sola razón. Mucha gente en el PPD, inclusive pasado altos funcionarios, gente que ocupó posiciones, entendían que tú no deberías haber sido el candidato a gobernador. Pues eso se definía en las urnas. Eso se definía en las primarias. Y yo gané con 60 y pico %. Así que... Y no elevaron la voz en ese momento. Bueno, podían ir y votar. De hecho, hubo unos que sí votaron en la primaria y después decidieron correr al final por cobardes, ¿verdad? Eso pasó. Pero a lo que voy es, si tú tienes una lealtad institucional... ¿Racismo o elitismo? Yo no le voy a poner la gente que le ponga la calcomanía que quiera, porque si viene de mí... Después nos regaña Alejandro. No es eso. Bueno, ¿verdad? Es que si viene de mí, pues van a plantear que fue porque no prevalecí en la elección. Sí. Yo dejo eso que la gente lo analice, ¿verdad? Pero lo que yo estoy diciendo es un relato de lo que ha ocurrido. Los problemas de los presidentes han venido de personas que tienen una responsabilidad mayor porque ocupaban en ese momento o ocuparon antes posiciones de liderato, en muchos casos electos, otros casos por designación, y no del popular de la base que milita y que hace el trabajo sin pedir nada a cambio. Ha venido de otra gente. Así que el presidente tiene en ese reglamento todas las posibilidades de tomar acciones que entienda necesarias, incluyendo el tema de la llamada que ellos han decidido llamar indiferencia, que no es otra cosa que probablemente no, como decimos por ahí, no engage una pelea que no valga la pena, cosa que hice yo muchas veces. La gente se acuerda de las batallas que yo di públicas, pero debajo de esas hubo decenas que simplemente cuando me las traían yo decía, ¿sabes qué? Eso no vale la pena dedicarle tiempo a eso, continuemos. Eso lo hice yo y estoy seguro que otros presidentes lo hicieron. Así que yo creo que llamó la atención porque está escrito, pero... para empezar, todas las recomendaciones que le dejaste al actual presidente las ha seguido. Pues ha seguido muchas de ellas y yo me alegro. Él sabe que cuenta conmigo en todo lo que yo pueda ayudar, Eddie. O sea, yo no voy a intervenir, ¿verdad? De manera... El día que él necesite algo de que yo ayude y sea útil en algo, yo estaré ahí. Porque sabes que eso no ha pasado. Hemos hablado, él y yo hablamos. Sí. Sí, él y yo tenemos conversaciones. Y recientemente esta semana tuvimos una conversación. ¿No te sientes desplazado por el actual liderato? No, yo creo que mira, uno tiene que tener la madurez cuando uno sale de la posición de dar un paso atrás, darle el espacio al que llega. Uh-huh. Saber que posiblemente él va a tomar decisiones que a lo mejor yo no hubiese tomado o yo tomé decisiones que a lo mejor él no hubiese tomado. Pero uno tiene que tener una solidaridad por la causa y por el individuo, ¿verdad? La que no tuvieron contigo. Porque mucha gente no tuvo conmigo. Eso es cierto. Y ¿verdad? Y tampoco puedo negar eso. Pero otra gente sí la tuvo, ¿verdad? Así que yo he sido siempre un soldado de fila. Llegué trabajando duro a donde llegué. Y hay gente que me quería y gente que no. Esto ocurre en otros partidos, Jesús. Sí, ocurre. Pero es más público en el PPD. Sí, porque es como más sexy en el PPD. Y también parecen las rencillas, no sé si es porque son más personales, porque son más profundas, no pueden zanjarse. Y ayer, en estos días, he hablado, porque ahí está una Carmen Yulín Cruz, ahí está un Eduardo Batia, Charlie Delgado, que ganó, pero vimos a Ángel Rosa, vemos a Héctor Ferrer, que es paz descanse.
nunca, no podían estar ni en el mismo sitio. Todavía muchos de ellos no pueden estar. Lamentablemente sí, ha habido. ¿Por qué esa animosidad más fuerte quizás que en otros partidos y más pública? ¿A qué lo atribuye? Mira, yo creo, de verdad que es bien difícil uno, ¿verdad?, establecer una razón. Sí, yo tengo que decirte que sí, en el PPD, yo creo que tiene que ver, esto es una teoría. Uh-huh. Yo creo que tanto el PNP como el PIB, al ser partidos ideológicos, ellos tienen una agenda inconclusa a la que aspiran todos a llegar, y al final esa agenda es más importante que cualquier otra cosa. El Partido Popular, como su agenda de estatus, o sea, el estatus en el que vivimos es el que impulsó el Partido Popular. Claro, hay unos que creen que debe mejorar hacia un lado o hacia otro, pero dentro de todo estamos mucho más cerca de lo que queríamos que el PNP y que el PIB en términos del estatus. Claro, vivimos en Estado Libre Asociado y el Partido Popular es quien defiende y creó el Estado Libre Asociado. Así que... Pero no hay una definición y mucha gente se ha ido a la colectividad hay definición. Lo que pasa es que hay distintas opiniones sobre hacia dónde es el crecimiento del Estado Libre Asociado. Sí, dentro de la cláusula o fuera de la cláusula. Y eso es otra pelea, y que en muchos casos es una pelea bastante, para que gente se vaya, bastante esotérica y académica, que promueve a veces ese elitismo académico e intelectual que mucha gente profesa. Se da más en el Partido Popular que en otros partidos, porque todo el mundo cree que tiene la teoría de la reconstrucción del nuevo Puerto Rico, ¿verdad? Y por alguna razón... Se van a escribir columnas en los periódicos. Y por alguna razón, esas peleas son más intensas o hay gente que piensa que los hace ver más inteligentes que los demás por tener una diferencia grande y salir en la prensa y el titular. Cuando realmente la pregunta que debes hacerte es ¿a qué estás aportando más? ¿Estás aportando adelantar la causa en la que cree la institución o estás ayudando a la oposición a ganar? Que es lo que ha pasado en las últimas, por lo menos las últimas 3 elecciones, ¿no? Que esas conductas lo que han hecho es ayudar a la oposición a ganar, ¿verdad? Ponerle en bandeja de plata la elección. Ese es el legado de la gente ¿verdad?, que no ha tenido esa solidaridad y esa lealtad institucional. Así que todo esto que yo te he dicho hoy, no lo digo en ánimo, ¿verdad?, de revivir peleas con nadie. Estamos analizando si el reglamento es importante o no. Es importante, pero al final del camino sería menos importante si hubiese menos gente buscando retar ¿verdad?, al presidente y hacer como el burrito de Shrek, pregúntame, cuando realmente, mire, usted esté disponible, cuando el presidente lo necesite, lo llamará y usted lo ayuda en lo que lo pueda ayudar. Pero tú sabes, hay un presidente, no hay 7 presidentes. Entonces, pues la gente a veces quiere ocupar las posiciones que no tienen. Yo no estoy seguro que el asunto de la indiferencia vaya a resolver muchas de esas controversias ni muchos de esos estilos. Te voy a robar un ratito más para hablar de los asuntos tecnológicos, que hay unas cuantas cosas de las cuales quiero hablarte, entre ellas las publicaciones de un empleado en sus cuentas personales, cómo pudiera el patrono enfrentarlas, o en el caso de la administración pública, como vimos con Garfer. De Nación Z con el licenciado Eddie López. Pero quería detallar, ya mismo vuelvo con el licenciado Jesús Manuel Ortiz, para hablar de 2 eventos particularmente que tienen que ver con tecnología y política también, que me parecen sumamente interesantes y que ha trascendido durante el día de ayer, la noche de ayer y la mañana de hoy. Pero quería hablar del asunto que revela hoy en prensa escrita acerca de los viajes que lleva a cabo y los gastos de alojamiento de la directora de lo que se conoce como PRAFA, ¿verdad?, que es la oficina de Puerto Rico en la capital federal. Y que tiene un rol particular cuando el comisionado o comisionada residente no es del mismo partido que el del gobernador. No por eso va a meritar que se gaste más. Ya habíamos revelado información en cuanto a la contratación por 600 millones. 600 millones, 600,000 creo que era. Una cantidad, la consigo ya mismo, de cuánto se gastaba en los cabilderos anualmente, y les decía que eso era prácticamente defendible porque a lo que estamos tratando de llegar en que nos den más chavos para los programas federales, pues quizás amerita tú tener gente con mayor perfil, con mayor acceso, y eso cuesta al final del día, y es una inversión. No obstante, el que Gabriela Boffelli viaje a Puerto Rico con costo al erario público de su alojamiento y de obviamente el pasaje, ¿no? Así también como que vaya a Orlando, vaya a otras ciudades, no necesariamente está justificado
Y más cuando es para reunirse con la gobernadora, que ya no podía pensar que con los métodos digitales no tiene que estar frente a frente, no tiene que ser personales. La gobernadora ha estado recientemente en la capital federal. Entonces, ¿cuál es la noticia? Que ha viajado más de lo que viajó Luis Dávila Pernas, el pasado director de esa oficina. Evidentemente se llenan unos informes, hay unas tarifas de las que pueden utilizar, pero al final del día hay que ver cuál es el retorno de la inversión. ¿Qué se consiguió con que se gastara esos chavos? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López y le pedí que se quedara unos minutos adicionales al licenciado Jesús Manuel Ortiz y González, porque se ha estado desempeñando en una faceta tecnológica que no deja de estar arraigada en muchas instancias a la gestión gubernamental. Y Jesús, más allá de este asunto con la Oficina de Innovación y Tecnología, el no poder tener un miembro ya en 6 años, un jefe o jefa de esa dependencia en propiedad, el retiro de las nominaciones ¿verdad? Y todo lo que ha ocurrido, y ahora las alegaciones de que hay presiones indebidas, no solamente de los contratistas, sino de otras personas con una jerarquía mayor en el gobierno, preocupa bastante a lo que va a ser el futuro de esa dependencia y de todas las demás. ¿Qué agencia no depende de lo que diga Pritz? Es que todas dependen de lo que diga Pritz y todas deberían depender y van a seguir dependiendo más en la medida en que la innovación en la manera en que se ofrecen servicios continúe desarrollándose y en la medida en que Puerto Rico quiera convertir su aparato de gobierno en el más tecnológico posible, ¿verdad? Y con los procesos, la mayor cantidad de procesos digitales posible. La ley de Pritz es una buena ley y es clara en que Pritz es el que encabeza la política pública de innovación y de tecnología en el gobierno y tiene facultades serias para aprobar los planes de tecnología de las agencias, para aprobar los contratos sobre servicios de tecnología de las agencias en su ley matriz, ¿no? En su ley orgánica, por decirlo de alguna forma. Ahora, no solamente la ley 75, que es la ley de Pritz, la ley 40, que es la de ciberseguridad, le reconoce a Pritz una función principalísima en el manejo de la seguridad de los sistemas, en el rol de aprobar contratos. De hecho, la ley de ciberseguridad va más allá, Eddie. La ley de ciberseguridad dice que Pritz puede cancelar contratos en agencias, ¿verdad? Y eso tiene una razón de ser. Esa política pública de innovación tiene que estar centralizada en una agencia que tenga el conocimiento, que tenga la expertise para poder hacerlo. Y si queremos, todos hemos celebrado el éxito del sesco digital, hemos celebrado el éxito en aquel momento del certificado de vacunas, en el momento del COVID, el VacuoID creo que se llamaba, y otras aplicaciones, pero eso requiere un trabajo, eso requiere seguridad en los sistemas, eso requiere que la tecnología que se utilice sea la más efectiva. Y la verdad es que lo que ha pasado en Pritz en los pasados años es escandaloso. O sea, 5 o 6, me parece que 7 directores o directoras que han salido de allí o que no han sido confirmados o que han salido y la presión por los contratos millonarios tecnológicos siendo una sombra sobre esa agencia. Y yo creo que aquí hay que investigar a profundidad si lo que todo el mundo sospecha, que es unas presiones indebidas contra esas personas que ocupan esas posiciones, es lo que está guiando esa agencia. Y de ser así, por supuesto, esos son actos de corrupción que no se pueden permitir. Yo creo que no se puede despachar esto de manera liviana. Hay que investigar a profundidad y todos esos contratos que tienen tantos cuestionamientos sobre sí, pues tienen que ser investigados también. Pero fíjate, sea o no cierto, en la mera percepción de que esto está ocurriendo no solamente en Pritz, sino en otras agencias también, porque se ha levantado el asunto, como dije ahorita, en el Departamento de Salud, se ha levantado el asunto en el Departamento de Educación y tantos otros, ¿verdad? Que también han habido estos rumores que yo estoy seguro que le llegan a la alta oficialidad. Claro. O sea, debería hacerse algún manejo de crisis en cuanto a eso. Por supuesto. De hecho, llevamos meses hablando de esto. Claro, de hecho, y la Junta está investigando también el contrato de salud, que yo creo que de todos los casos recientes es el caso más llamativo y más importante, porque aquí hay una cancelación de un contrato de una compañía a quien se le había otorgado ya, que no habían grandes problemas. El secretario, yo le he escuchado decir que la inspectora general había hecho un señalamiento, después escuché a la inspectora general decir que nunca pidieron la cancelación de ese contrato. Ese contrato tiene muchísimos cuestionamientos y la compañía a quien se lo dieron
está asociada a escándalos anteriores y actuaciones en términos de escándalos y problemas con otros funcionarios. Y cada vez que ha habido un problema o un contrato controversial en términos de tecnología, esa misma compañía está involucrada. Mira, quiero aprovechar el tiempo contigo, no que esto no sea importante, pero hay una... Se trasciende hoy de que hay una empresa de comunicaciones, una televisora, a la cual despide a una empleada senior, ¿verdad? De alta jerarquía, la empleada, por algo que escribió en sus redes sociales personales a raíz del asesinato del activista republicano Charlie Kirk. Y me parece que un medio de comunicación que de ordinario tú pensarías que tienen, ¿verdad? Son los principales defensores de la libertad de expresión por algo que alguien hace en sus redes. No es lo mismo, aunque pudiéramos insertarlo en el debate, de si el secretario de Seguridad Pública del Departamento de Seguridad Pública debió hacer o no las expresiones que hizo también y la reprimenda de la gobernadora pública a los efectos. Pero todo va en esa línea de política en las redes sociales y qué puede o no hacer mi patrono. En este caso despidió a la empleada por un tipo de meme, ¿verdad? No voy a entrar en los detalles porque al final del día, y respectivo de cuál haya sido el contenido, se hizo la publicación, ella la borró después, pero estaba ahí y la despidieron por razón de haber publicado, porque parece que tenían eso en su reglamento o en sus directrices de contratación. Bueno, yo creo que lo último que dijiste es fundamental. Hay distinta reglamentación en términos de qué puede hacer o no un patrono en el manejo de las redes sociales. Sin duda alguna, todos vivimos en un sistema democrático donde hay una libertad de expresión y donde cada uno de nosotros tiene esa facultad. Claro, no es absoluta, ¿verdad? Y hay limitaciones específicas sobre qué de esas disposiciones aplica o no a una empresa privada, qué aplica al gobierno, es distinto el escenario. Pero tengo que decirte que primero hay unas provisiones específicas a patronos para tener acceso no autorizado a las redes de los empleados, ¿verdad? Tener acceso a las cuentas. Eso no se puede hacer. O sea, que tu jefe pueda ver lo que pueda... bueno, no lo que ve público, sino que pueda entrar a tu cuenta a revisar los mensajes, etcétera. Eso no lo puede hacer, ¿verdad? Como no lo puede hacer, o sea, intentado, como no lo puede hacer con un correo electrónico personal. De hecho, hay estados ya, y cada vez esa cantidad va aumentando, que están prohibiendo mediante ley que los patronos le pidan las claves, los passwords de las redes sociales a los empleados. Eso estaba ocurriendo. Si no se lo dabas, te sancionaban. O no te reclutaban o te despedían. Y se está prohibiendo por estado, que eso no puede ocurrir. En varios estados ya se está prohibiendo. Hay leyes laborales que protegen expresiones en las redes sobre tus condiciones de trabajo. Si tú te quejas del salario, te quejas de una condición en particular, hay unas protecciones que le aplicarían a ese empleado y no puede ser discriminado por eso. Ahora bien, sí puede haber actuaciones de un patrono si lo que hace el empleado en las redes violenta el código de conducta de la empresa, ¿verdad? Si hay un reglamento que prohíbe que tú hagas expresiones que puedan afectar la reputación de la compañía o que puedas atacar clientes de la compañía u otras cosas y hay violación de parte de los empleados, sí hay unas acciones disciplinarias que el empleado puede tomar, ¿verdad? Y en este caso parecería, por eso dije que lo que dijiste al final es fundamental, si hay un reglamento y una política de redes sociales establecido que usted firmó como empleado para estar de acuerdo con eso y la violenta, pues puede tener unas consecuencias, ¿verdad? Así que habría que ver caso a caso, habría que ver cuáles son las que se considera expresión político-partidista, porque con los billboards del conejo corrupto tuvimos si eso era política claro, o no. Claro, lo es, o sea, que hay que mirar cada caso. Claro, yo no, añadiendo al caso que trae, aquí hay un ambiente también de mucho miedo de parte de estas empresas por la forma en que el gobierno actúa, el presidente Trump. O sea, nadie quiere meterse en problemas con él. Y aquí pues la soga parte por lo más fino, además de que yo creo que es detrimental que alguien haga alguna expresión, y lo dije los otros días en mis redes, que yo no sé qué está celebrando a nadie sobre este incidente, porque es un incidente terrible. Uno puede estar en desacuerdo con lo que decía la persona, pero uno no puede defender eso. Al final del camino hay que mirar caso a caso cuáles fueron las situaciones particulares para la decisión que tomó la empresa. Gracias por estos minutos adicionales. Sé que tienes otros compromisos, te tienes que ir. No pudimos hablar de lo de la demanda de Trump, pero lo cubro ahora, ¿verdad? Porque demanda ayer al New York Times. Así que agradecido, licenciado Jesús Manuel Ortiz y González. Y es que el presidente de los Estados Unidos, en una movida histórica, hay que decirlo,
donde detalla que el periódico era el periódico de referencia o ha sido el periódico de referencia política por muchos años. En algún momento hizo y se desvió. Y demanda el presidente Donald Trump ayer presentó una demanda en el estado de la Florida por difamación contra el New York Times, 4 de sus reporteros y la editorial Penguin Random House, reclamando $15 millones. La reclamación fue acompañada con copia de 3 artículos que fueron publicados el año pasado en medio de la campaña para las elecciones presidenciales. ¿Y qué decían esos reportajes? Miren, en síntesis, recogían el ascenso de Donald Trump hacia la fama, en un momento de que no tenía la popularidad que tiene ahora, obviamente, y recuerdan en ese reportaje o en esos reportajes que fue condenado por falsificar registros comerciales, entrevistan antiguos aliados que dijeron que el magnate era un fascista y que de ser reelegido, como de hecho lo fue en el 2024, se comportaría como un dictador. Y otras cosas así un poco críticas del presidente de los Estados Unidos. Y muchas veces ese es el peligro de cuando se utilizan terceras personas en un reportaje y hasta dónde el periodista, la editorial o el periódico, el medio de prensa es responsable por lo que diga un tercero que no es a quien contratan. Entonces, hay manera, obviamente, de uno presentar la información. Constitucionalmente se reconoce un derecho, por ejemplo, y lo traigo hacia nuestro ejemplo, que es el más cercano, del comentarista o del analista, y por eso yo me leo hasta los muñequitos cada mañana que llego aquí a las 3 de la mañana, antes de ir al aire a las 5. Y se permite un tipo de inferencia, un tipo de conclusión no ocurrida de lo que se lea en prensa, que a su vez, evidentemente, está de alguna forma motivado o propiciado o completamente cubierto, ¿verdad?, de lo que dijo un entrevistado. Que ese entrevistado es el que está diciéndole eso al periodista y que basado en eso el periodista puede y se le permite también lo que se llama el comentario justo y verdadero, que es una doctrina constitucionalmente reconocida en este tipo de casos de difamación cuando se sabe que la información no era correcta. Pues mire, a veces pudiera estar políticamente cargado porque todos somos humanos y tenemos nuestras creencias y hay gente que nos cae bien, hay gente que no nos cae bien y gente con la que coincidimos en nuestros pensamientos filosóficos y políticos y hay gente que no. Pero a esos efectos no hay nada mejor para este tipo de situación que recoger las expresiones directas. Primero que nada, y ustedes van a ver que muchas veces cuando yo voy a ofrecer mi comentario, lo primero que hago es establecer los hechos. Y si hay citas directas de los protagonistas, como en el caso de esta mañana del licenciado Soria, como las hubo ayer del zar de la energía, como las ha habido de tantos directores de agencias, de la gobernadora, de personas fuera de Puerto Rico también. Esa parte es importante, porque usted puede que no esté de acuerdo en lo que yo concluyo y cómo lo analizo, y cuál sea mi visión, cuál sea mi pronóstico de lo que va a pasar después. Pero usted no puede pelear con dos cosas, ni con lo que pasó antes, ni con el hecho que está recogido ese día, que son datos, que son hechos. Las opiniones, muchísimas. Por eso le decía ahorita al licenciado Raúl Márquez que puede que yo no haya dado toda la información, pero la que había dado hasta ese momento donde estábamos hablando no era incorrecta, porque se había dicho lo que se había dicho y las cifras eran las que eran. Han pasado 8 años y la reconstrucción está a X%. Y la obligación de proyectos para decir necesito tanto para esto, tanto esto otro para esta otra, ha desacelerado en estos últimos 9 meses. Son los hechos. Usted puede pensar,
como decía el licenciado Raúl Márquez, que más adelante se apretará el paso y que van a haber más procesos concluidos de los que hubo en los pasados 4 años. Eso es otro cuarto de hora. La realidad fáctica es que cuando uno va a ese marcador, a ese scoreboard, y ve lo que logró Manuel Lavoy, y va con un paso más apretado del que lleva el licenciado Soria. Esos son los hechos y son sagrados. Usted dele la interpretación, está trabajando para sacar un montón de cantazos. Puede haber 20 justificaciones para eso. Y de que le echó la culpa a la pasada administración, ahí está cuando dice y compara con 5 años atrás. Lo que pasa es que si comparas con 5 años atrás, también tienes que comparar tu gestión sobre el que estaba antes que tú. Porque si lo vas a criticar de que se podía hacer más y no se hizo, también vamos a ver cómo ha estado tu marcador y los puntos que has encestado y los canastos que has fallado. Justo no me he apartado, estoy analizando lo que se dijo en la entrevista, citas directas y la documentación que existe. Porque cada vez que uno somete un papelito para una agencia de gobierno, sea estatal o federal, hay un recibo y se establece, particularmente en esto de la reconstrucción, de que yo vi un poste virado o vi 3 postes virados en una urbanización y mando un papelito para allá que dice yo quiero arreglar esos 3 postes virados y yo tengo una cotización aquí que me cuesta tanto. Agencia federal o agencia estatal, provéeme la autorización para eso. Después voy a sacar permiso, voy a hablar con el alcalde o la alcaldesa para que me desvíe el tránsito y toda otra serie. Pero la obligación de dinero es por donde se empieza, porque ahí tú sabes cuánto te va a costar la obra, quizás cuánto tiempo, y si hay un contratista para eso, tienes que buscarlo y tienes que hacer todo el proceso competitivo que eso conlleve. Pero todo empieza por identificar la necesidad y la cantidad que eso va a costar. Y cuando vamos a ese dato, hubo más identificaciones y más solicitudes en el pasado año de los que ha habido en estos 9 meses. Simple y sencillamente no pelee conmigo. No estoy criticando al licenciado. Dije, a lo mejor está muy ocupado en sus otras gestiones en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene sus problemitas también. Pero desapasionadamente, al final del día, uno va a los hechos y de ahí comenta. Que hay gente que se va por encima y se hace unas películas brutales de conspiración, de que el mundo se va a acabar. Mire, pasa todos los días de Cristo. ¿Y hasta dónde entonces, Eddie, se pudiera permitir que de un reportaje la gente siga levantando insinuaciones o sospechas o alegaciones que echen por la borda la reputación de una persona? Y esa es la médula de lo que está reclamando aquí el presidente Trump de esos periodistas, de esa publicación, de ese medio de prensa. Porque otra de las cosas que ocurre en este tipo, y de nuevo, nosotros estamos en la segunda parte de eso, en la segunda vertiente, porque yo escojo la noticia, igual que muchos analistas, de lo que hay en prensa escrita, en la prensa digital, en la prensa televisiva, y de ahí saco mis hechos y parto para adelante. No obstante, cuando se trata de la publicación y del medio que primero saca la información periodística, ese es el primer paso muchas veces, cuando haces periodismo investigativo más. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué oportunidad tú le das a la persona antes de hacer cualquier alegación o que la haga un tercero? Pues mire, hay una cosa que se llama ética periodística, que si vas a sacar información de una persona o de una parte de una entidad, deberías llamarlo antes de la publicación y decirle, voy a sacar esto tuyo, tengo esta información, ¿quieres reaccionar, fulano o fulana? Y hay unos esfuerzos que, si son razonables, también estás cubierto, porque le estás dando la oportunidad a la parte de decir, mira, no, eso no fue así y aquí tengo los documentos para probarlo. Y tú presentas la publicación con la alegación o la imputación y la defensa de la otra parte. La otra parte no quiere contestar, no te voy a atender. Y muchas veces van a ver los reportajes que dice eso, se contactó a la parte implicada en esta noticia y no quiso hacer comentarios, no estuvo disponible, dijo que nos llamaba después, que estaba muy ocupado o ocupada. Esas cosas pasan.
Ahora van a estar más pendientes, que Eddie López se lo dice, van a estar más pendientes cada vez que leen una noticia. Al final, el periodista muchas veces, y ha pasado en algunas publicaciones, y ahora que está de moda la situación o los asuntos del ciberespacio, ¿verdad? De que ya no hay noticiarios formales, sino muchas de las noticias se leen en redes sociales. No todos son periodistas también los que informan, pues esa persona que hace la publicación, por llamarlo de cierta manera, puede cargar la noticia y puede decidir a quién va a escoger para formar parte de esa narrativa que coloca en esa publicación. Y a pesar de que puedas haber contactado a la persona y que te dice que no son así, que no fue así como ocurrió, y estás obligado como periodista, si es que eres periodista, a informarlo, por la ética periodista, no es que ninguna ley te obligue. Pero después va a venir la reclamación y es peor que la ley. Hay manera de darle la vuelta a eso, porque si tú tienes 3 personas que te están diciendo que no pasó como lo denuncian, y hay 3 que ponen denunciándolo, pues si tú pones uno solo y pones 3 del lado de acá, pues evidentemente eso se balancea, ¿verdad? Y un poco es lo que ha venido reclamando el presidente Trump de muchos medios de prensa, de que aún teniendo la información para hacer justicia en las alegaciones que hacen en muchas de las noticias, deciden cargarla con más analistas, con más entrevistados, con más información crítica que la que pudiera ser de alguna manera rehabilitaria, ¿no? Para rehabilitar el punto que se trae. Y cuando tenemos ya medios de prensa que tienen posiciones contrarias de la misma noticia, pues, mano, es el niño símbolo ahí. Entonces, yo creo y me sospecho que siendo unos periodistas seasoned, ¿verdad? De un medio de prensa que no es cualquiera, que como muy bien reconoce el presidente, ha sido referente en el debate político y noticiario del mundo entero. Yo me sospecharía, además de que el medio de prensa, sea periódico, radio, televisión, de ordinario, eso pasa antes de hacer publicaciones controversiales, pasa unos filtros hasta legales antes de publicar la información para asegurarse. Y yo me sospecharía que van a tener ese tipo de mecanismos que puedan probar que llevaron a cabo para que fuera un comentario justo o que fuera una noticia justa sin cargarla políticamente y asegurarse de la veracidad dentro de lo más posible de la información que revelaron. Pero al final del día, vuelvo, les insisto, este es el peligro muchas veces de entrevistar personas al aire a veces sin haber hecho el research propicio, porque tú no sabes lo que te van a decir cuando abren ese micrófono, y más para el radio y la televisión, porque la prensa escrita pues tú controlas al final después qué incluyes y qué no. Cuando estamos en una emisora de radio, en televisión o los podcasts o cualquier otra cosa, tú no sabes lo que esa persona te va a decir y no todo material es editable. Así que por eso es tan importante hacer un tipo de asignación previa y un poco establecer los lineamientos de qué se puede decir esa persona y qué no. Y no es que se controle su narrativa. Lo que pasa que lo que diga esa persona en esa entrevista va a tener una consecuencia sobre mí, sobre el medio y sobre ellos mismos. Y después se llevan enredado a todo el mundo y el que aparezca, ese es el que va a responder o todos responden. Así que para evitarnos hematomas emocionales y preocupaciones, es importante hacer todo este tipo de gestión previo a publicar cualquier cosa. Y aquí lo hacemos con mucha responsabilidad. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.